Buenas noches. Esta vez en el búnker vamos a ver qué vida les queda a los retornados que vienen a España, los españoles que vienen desde el extranjero y que se encuentran aquí con qué. ¿Con qué? Lo vamos a ver esta noche. Abrimos el búnker, cabecera de entrada. Buenas noches, estáis dentro del búnker. Esta noche vamos a hablar de los retornados españoles que vuelven a España después de haber estado trabajando en el extranjero y se encuentran con las manos en los bolsos. Para ello vamos a hablar con Pilar Burgo, que es presidenta de la Asociación de Retornados Españoles y Asturianos en el extranjero. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Y con Celestino Suárez, uno de los afectados, español, nacido en Cuba, de padres españoles, vivió en Miami y ahora nada. Buenas noches, Celestino. Buenas noches. Yo empezaría así, a bote pronto, preguntando ¿cómo es el tema fiscal de los retornados? ¿Cómo lo movéis? Bueno, el tema fiscal de los retornados empieza la cadena, empieza en el año 2012, cuando por fin Montoro saca del cajón una ley que se había hecho en el 2006 y que decía que todos teníamos que tributar de todos los ingresos mundiales en el país de residencia. A partir de ahí se han hecho requerimientos. De hecho, Asturias y Galicia han sido las presiones con mayor número de requerimientos. Aquí en Asturias hubo 45.500 requerimientos a personas evidentemente mayores, porque estábamos hablando de pensionistas, de gente que recibe una pequeña pensión del país donde ha residido durante X años y muchas veces compensada con los años de trabajo en España. Nos encontramos con unos requerimientos que van 4 años atrás, con lo cual nos encontramos con personas mayores que no tienen muchos estudios, que creían estar legalmente establecidos y que estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales, y resultaba que no. La mayoría de ellos, porque eso doy fe de ello, la mayoría de ellos habían hecho sus declaraciones en las delegaciones de Hacienda o en los bancos, y todos llevaban todos sus ingresos y les decían, este no, Bélgica no, Alemania no, esto no. Con lo cual, no es que ha sido un problema que arrastrábamos, sí. Fue un problema gordo en un momento dado porque te pedían 4 años atrás. Sí, vamos, que te ponían la pistola en el pecho y efectivamente decían, me tienes que dar todo lo de 4 años atrás de una vez. Habíamos comentado fuera de grabación que estábamos alertados porque no había, digamos, pagar cantidades como 11.000 euros. Exacto. Pero había que pagarlas de una vez. Sí, o como mucho los 12 meses que da la agencia tributaria cobrándote un 5% de interés. Eso como mucho. Entonces, si tú tienes un año de tributación y te sale 1.500
Vale, pero si te dan 5 años y además no te tienen en cuenta ni las circunstancias de la edad, ni las circunstancias de qué es esa pensión, porque estamos hablando de gente que posiblemente esa pensión, de haber sido española, la mayoría estuvieran exentos, porque son pensiones pequeñas o porque son pensiones derivadas de invalidez. Ajá. Con lo cual, nos encontramos, el último caso, desgraciadamente, un señor de 85 años, ya con un poco de Alzheimer, le reclaman 5 años, en total le hacemos las declaraciones y le salen unos 11.500 a pagar de impuestos. Todavía no tenemos ni los recargos ni los intereses de demora. Sí. Nos dirigimos a la agencia tributaria, personalmente me dirijo a la agencia tributaria para pedirle un aplazamiento y me dicen que solo y exclusivamente lo puede aplazar la deuda global en 12 meses. Le salían al señor en 12 meses 1.100 euros al mes y cobra 1.200 de pensión. Con lo cual nos quedábamos... No, es un caso muy parecido al de, por ejemplo, Urdangarín. Sí, muy parecido, Muy sí, parecido. sí, parecidísimo. Yo quería preguntarte, Celestino, ¿cómo es tu caso? Cuéntame, porque yo sé que tu caso engloba un poco a la gente que llega de fuera, a los españoles que vienen de fuera y se ven mano sobre mano. Mi caso es el siguiente. Llego acá al país, el cual adoro, a la región donde tengo todas mis familias. Soy auténticamente asturiano por sangre y lo siento así. Vengo con toda mi documentación. Entonces empiezan los problemas. ¿Qué problema es la primero que tengo? Como tengo todo caducado, la tarjeta de salud, el DNI, sí. Todo caducado, entonces tengo que empezar por buscar un piso para poderme empadronar, para poder obtener el DNI, para poder obtener la tarjeta de salud. Tengo 69 años de edad, no tengo 20 años, que eso va todo en contra mía. Después de tener todos estos obstáculos, gracias a la asociación que preside la señora Pilar Burgo, encontré la ayuda suficiente, las orientaciones suficientes para poderme encaminar. Cuando empiezo a hacer trámites, todo es a un término de 3 meses. Yo soy un señor que no tengo riquezas, no tengo patrimonios, no tengo nada, solamente tengo mi salario, siempre he vivido de él. Yo trabajé años aquí en España, trabajé años en mi caso en los Estados Unidos. Entonces, cuando me requieren la documentación de la delegación del gobierno en Washington, envío toda la documentación y para que me adveraran todo eso, lo envío, me lo devuelven para acá, no me dicen ningún requerimiento, me piden fotocopia de la Green Card, que es la tarjeta de residencia, estoy empadronado en la embajada, en el consulado de Miami, estoy legalmente en todo, participo en todo, incluida las votaciones, en las elecciones, en todas las actividades que da la embajada. Pido mi baja consular, pido toda la documentación que se me sella y se me da. Bien, llego acá, cuando me envían a la delegación del gobierno de la Casa del Mar, me ponen todo tipo de pegas para darme el certificado de retornado. Cuando voy a ver lo de la ayuda del Principado, me dirijo a
a la casa de... Trabajadora social. a la delegación, ¿cómo es? A la trabajadora social. A la trabajadora social, y me dice que si no tengo el carnet de retornado, yo no puedo hacer nada. Me dirigí a Oviedo, fui a ver a una funcionaria llamada la señora Elena. Esa señora me dice, dígale que lo tramiten, que las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, llevo desde agosto a la fecha aquí, todo está en un limbo, gracias a la asociación, y perdónenme que la reitere tanto, pero son las únicas personas que han puesto sus manos a la obra y me han ayudado en todo. Gracias a ellos encontré un piso, porque aquí para alquilar un piso piden una nómina o un aval para financiar. Usted imagínese, si vengo de fuera no tengo nóminas, porque voy a cogerme a la jubilación con los años que trabajé aquí, más los años que trabajé en los Estados Unidos, que es mi caso. Entonces, no entiendo hasta dónde tengo que esperar, porque terminaré, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, debajo de un puente. Es duro, muy duro decirlo, pero es muy real también decirlo. Por tanto, yo no vengo a pedir nada que no me corresponda. Yo no vengo a pedir nada que no sea legal y normal. Yo vengo a pedir lo que me corresponde, lo que legalmente tengo que hacer. Una vivienda de bajo costo, o sea, las ayudas, las cosas que me ayuden a mí a volver a normalizar mi vida en esta tierra, que la amo, que la quiero, porque es la tierra de toda mi familia. Yo solamente nací en Cuba y nada más, todo lo demás me viene de aquí. Entonces, quisiera ver si a través de este programa nuestra voz se oye, porque en esta, como repito, en la delegación del gobierno de la Casa del Mar, todos son obstáculos, no hay soluciones. Yo pienso que podrá haber obstáculos, pero alguna solución tiene que haber, porque en esta vida todos los problemas tienen soluciones. Lo que se necesitan, personas competentes, personas con conocimientos y personas libres de todo prejuicio, que actúen en consecuencia, porque cada caso es único y es uno. Y yo puntualizaría más, también se necesitaría políticos no corruptos y políticos que no metan la mano en la caja de las pensiones para que haya pensiones para gente como tú, Celestino. Claro. El problema está ahí. Claro. Si los políticos que están allí gracias al voto de nosotros, porque no nos abstenemos, damos nuestro voto, pensamos que es para que nos ayuden, pensamos que es para que respondan a las necesidades de nosotros los pobres, que somos mayoría. No. Meten la mano, se van de rositas y no pasa nada. No creo que sea justo que este país tan grande, que este país, siendo como es, tenga estos problemas actuales. Celestino, este país es muy rico. Fíjate todo lo que llevan robado, y todavía queda dinero. Sí. Poco, pero queda. Pilar, sí. Cuéntame la situación desesperada de los retornados de Venezuela y también de Argentina. Venezuela, Argentina, Cuba, bueno, el caso de Celestino, él está muy nervioso, pero es un caso muy relevante porque la humanidad de la administración en este caso ha sido nula. La empatía de los funcionarios ha sido nula y además cuando uno les pregunta qué le tienen que aportar esta gente para que puedan conseguir su certificado de inmigrante retornado, se escudan en que no pueden decir ninguna información por teléfono porque están sometidos a la Ley de Protección de Datos. Sabiendo que yo me identifico como presidenta de la Asociación de Inmigrantes Retornados y teniendo a la persona enfrente de mí que le puedo pasar el micro a la persona, el teléfono. Ni
esto no me lo hace ninguna administración extranjera, porque nosotros en nuestra asociación llamamos diariamente a las administraciones extranjeras, como puede ser la Seguridad Social francesa, la belga, la alemana, la suiza. Nadie, absolutamente nadie, nos ha tratado de esta forma. Y sí que hay una ley de protección de datos para todo el mundo. Sí, bueno, hay un montón de leyes Efectivamente. que se cumplen en extremo y otras que no se cumplen de ninguna manera. Entonces, en el caso de los retornados que llegan, desgraciadamente, con una mano adelante y otra atrás, después de una vida entera de trabajo, de haber conseguido muchas cosas, porque en Venezuela hay gente que está dejando todo porque no lo pueden vender, todo, incluido, desgraciadamente, a veces muertos en su familia, y tienen que volver con 80, 85 años, con una mano adelante y otra atrás, solamente porque están enfermos y no tienen ni para comer. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan aquí, lo primero que, evidentemente, para existir tienes que estar empadronado en algún sitio. Hasta hace 2 años empadronaban los albergues municipales. Ahora mismo los albergues municipales, sobre todo el de Gijón, tienen la orden de no empadronar a nadie. Con lo cual, si no te empadronan, no existes. Si no existes, no puedes renovar ningún documento, ni puedes solicitar ningún documento, ni ninguna ayuda. Hay que tener un techo para dormir. Yo creo que el artículo 42 de la Constitución española dice que tenemos que tener, que el gobierno tiene que facilitar el retorno a los emigrantes. No vayas tan allá, ya no, ya lo sé. Hay un artículo mucho antes que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Efectivamente, pero tampoco lo es. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna vivienda que se haya puesto a disposición de los emigrantes retornados, por lo menos para que los primeros 15, 20 días puedan empadronarse y empiecen a funcionar con la documentación. Cuando es una familia, ¿cómo vas a meter una familia en un albergue municipal? No, imposible. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo haces trasladarse cada 3 días de ciudad en ciudad porque el albergue no te puede mantener nada más que 3 o 4 días? ¿Cómo lo haces? Cuando son personas mayores, ¿qué haces? Vamos a ver, yo estoy pensando, con la cabeza. A veces pensamos con el culo, pero esta vez quiero pensar con la cabeza. Yo conozco casos de gente que no es española, estamos hablando de Rumanía, de Marruecos, de tal, que obtienen casa, que obtienen de todo. Y estamos diciendo españoles como Celestino que tienen que hacer como aquella novela de Larra, vuelva usted mañana, ¿no? Exacto. Yo eso entiendo una injusticia y lo entiendo porque cuando mi madre, en vez de darme de comer a mí, la dé de comer a los del quinto, yo soy un hijo de perra. Eso no sé qué te parece, Celestino, pero a mí me parece así. Tienes toda la razón. Primero los de casa. Lógico. Luego los de fuera, siempre y cuando no haya nada claro, ilegal o anormal o tramposo. Es que estamos viendo que nuestra gente está siendo, como quien dice, repudiada o tapada o ignorada. Silenciada. Tú decías, el otro día me decías por teléfono, el silencioso retorno de los asturianos. Sí, el retorno ha sido silencioso durante muchos años. No se sabía que retornaban la gente, sobre todo después del 78, cuando ya estamos en democracia, mucha gente que vuelven de los países de la Unión y más o menos, bueno, pues van arreglándoselas como pueden. ¿Qué pasa cuando en Argentina salta el gobierno? Ahí es cuando empieza España a darse cuenta que hay emigrantes españoles en apuros y que hay mucho retorno con unos casos tremendos
familias enteras sin nada. Entonces es cuando se dan cuenta que existe el retorno. Ahí, a partir de ahí empezamos a ser visibles las asociaciones que llevamos más de 35 años funcionando. Que ya son años. Que ya es años. Pero ahí es donde empezamos. Y donde las autoridades empiezan a reconocer que el retorno tiene problemas. Porque no se conocían. Vamos a ver, hay dos misterios en España. ¿A dónde van los chinos muertos? Y los españoles no retornan nunca porque se tienen que morir de asco fuera de su país. ¿No es eso? Bueno, yo no sería tan dura, pero bueno, sí, más o menos, reduciéndolo un poco, sería esto, sí. Las grandes incógnitas de... La gran incógnita es que están diciéndonos a la juventud española que salga fuera, que va a encontrar trabajo y encima va a haber mundo. Y cuando esa juventud ya no es tan joven, estamos hablando como Celestino, y vuelve, se encuentra con una mano atrás y otra adelante. Vamos, que nos venden una moto para marchar y cuando llegamos no tenemos ni moto ni bicicleta. ¿No es eso? Así mismo es. ¿Qué estabas haciendo en Miami? Yo trabajaba en un mercado de bad boy, basando mercancías allí, todo el tiempo trabajando por la derecha. Yo no trabajé ilegal, yo coticé allí. Claro. Yo hice mis taxes allí, yo lo hice todo allí, igual que lo hice aquí cuando trabajé aquí, en Servimotor. Entonces, ahora llego y estoy desprotegido de todo, tengo 69 años y estoy enfermo. Yo, Pilar, me gustaría, bueno, ya sabes cómo es esto de la tele. De la tele, sí. Al otro lado tengo a una generala que me está diciendo, sí, quedan 4 minutos. Vale, quedan vamos a 3 aprovecharlos. minutos, pero vamos a aprovecharlos. Cuéntame el caso de ese señor que está inválido en una silla de ruedas, que Bélgica lo declara inválido en el 2003 y cuando viene para España le dicen que no, que trabaje o que le den por saco. No, a ver, este caso es un caso de una invalidez pura y dura, una invalidez absoluta, porque el señor tiene una enfermedad genética que se llama enfermedad de Steiner, es decir, que cada vez va a tener menos movilidad porque la musculatura se atrofia. Este señor en el 2003 le dan la invalidez absoluta en Bélgica, como es español, niño emigrado, vuelve a su tierra con una invalidez hasta que Hacienda le toca su puerta y le dice, señor, usted tiene que tributar por la invalidez que está cobrando en Bélgica. Y decimos, ¿por qué? Si está una invalidez absoluta, en España está exenta. Ya, bueno, pues por problema de él. Después de 2 años de vicisitudes, de manifestaciones, de reuniones con los políticos, conseguimos un protocolo para que esa invalidez pueda ser reconocida en Hacienda. Traemos todos los documentos, los traducimos, los aportamos, el EBI los revisa y ¿qué pasa? Que me dicen, no, pero es que en el 2003 su situación en España hubiese sido una total permanente, con lo cual no está exenta. Pero estamos en el 2012 y el señor en una silla de ruedas. Tuvo revisiones cada 4 años hechas en Oviedo a petición de Bélgica, con lo cual en Oviedo saben perfectamente que este señor ha ido constantemente empeorando. Los estamos viendo y así todo, este señor hoy todavía tributa. Pilar, nos dicen desde el Generalato que nos queda 1 minuto. Yo te emplazo en el próximo año en un programa mucho más grande de 1 hora para poder seguir dando caña desde el búnker y poder hacer que, bueno, ya que no podemos hacer una revolución, por lo menos que se oigan los gritos. ¿Entiendes? Yo... Cuando quieras. Bueno, pues entonces
estamos abiertos y dispuestos Por a supuesto. luchar por los nuestros, que dándolo todo en el extranjero quieren volver a su casa que les pertenece esta tierra y quieren que esta tierra sea el último lugar donde vayan a vivir. Celestino, gracias. Es un placer estar contigo. Gracias Y por la oportunidad. Pilar, Muchas gracias por esta pequeña Sí. pincelada de los problemas de la emigración. será una pequeña pincelada, pero vamos a hacer un cuadro mayor que el de las lanzas de Velázquez. Me parece genial. Compañeros, por hoy llegamos al final. Cerramos el búnker, pero recordar, tenemos una página web que es elbunker@esasturias.tv, donde me podéis escribir e incluso me podéis llamar de todo. Mientras tanto, vamos a cerrar el búnker y desde luego me quedo con ellos para ir pensando qué planes vamos a hacer más adelante. Nos vamos. Mañana más.